Aquello que empezó como una utopía una vez, hoy es una gran realidad. Amén. Son 8 años que han pasado y le doy la gloria al Señor porque aquí estamos. Lo primordial, primeramente que nada, es que el Señor nos ha dado la vida. Amén. Aquí estamos. Seguirá el Señor dándonos para que el propósito de Él se cumpla. Hay personas que nos visitan por primera vez en esta noche. Quisiera ver la mano levantada. Personas, allí hay una persona que nos visita, allí hay otra persona que nos visitan por primera vez. Nuevos comienzos quieren recibir a nuestros hermanos dándole fuerte aplauso al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Para nosotros de gran bendición tenerlos y compartir esta gran bendición como es iniciar, como dije con anterioridad, el aniversario. Pero yo quiero también que recibamos dándole un fuerte aplauso y dándole la bienvenida a nuestro pastor Yair, a su esposa, a Lorenita y a la iglesia que le acompaña. La bendita palabra de hoy. Quiero que estemos muy atentos. Voy a pedir a los padres de los niños, por favor, me los controlen. Amén. Bueno. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga grandemente. Amén. Veo que hay fuego, hay una buena sensación. Pues la vida es la primera vez que me invitan a predicar. No, que nos digan a invitar. Dígame. Bueno, para mí es un honor, de verdad, poder estar con ustedes esta noche y más en una fecha tan importante como es el aniversario número 8 del Ministerio Nuevos Comienzos, ¿sí? Hoy nos acompaña como dijo el pastor, nuestro equipo allí de líderes de Ureña, de la iglesia aquí de Ureña, también Lorenita y mi esposa que está aquí, Yoli, ella nos está acompañando esta noche. Y gracias a Dios por este tiempo, porque nos invitaron a una fiesta, estamos de fiesta, ¿verdad? Pero una fiesta, eso es un motivo de alegría. Es un motivo de honor. Gracias, Pastor Ochoa, familia Ochoa, el equipo de liderazgo que sirve en esta iglesia, ese tremendo equipo de alabanza también. Nos gozamos, disfrutamos, algunos están allí metiéndole a la rumba cristiana, dígame. Y todo eso es bueno, porque estamos de fiesta y hay que celebrarlo como tal, con esa buena actitud, con alegría. Nuestro Dios es un Dios alegre, un Dios vivo, no es un Dios aburrido, y Jesús es un Dios alegre. Bueno, para no robar mucho tiempo, el pastor me dijo que tenía todo el tiempo que fuera posible. Yo me demoro predicando, me hace el favor y cierra la puerta y me trae la llave y nadie se va. Vamos a compartir la palabra de Dios esta noche. Para los que no me conocen, mi nombre es Yair Herrera. Sirvo al Señor aproximadamente unos 19 años, pastoreo la iglesia de aquí de Ureña, de Cúcuta. Dirigí por muchos años las juventudes de la misión con la que trabajo. Serví jóvenes en acción en Mérida, en Venezuela. Y bueno, hemos hecho algunas cosas para él durante nuestra trayectoria. Por la gracia, hoy estamos en Venezuela sirviendo, amamos este país. Creemos que Dios hará algo grande en algún momento en nuestra frontera y en nuestra nación venezolana. Y tenemos esta expectativa de qué va a hacer Dios. Estoy seguro que será algo grandioso, pero algo hará Dios en algún momento. Y pues me siento honrado de ser parte de ese equipo de la frontera y lo que Dios está haciendo también por aquí en estos lugares. Vamos a orar un poquito más. ¿A cuánto les gusta orar? Sí, a poquitos. ¿A cuánto les gusta orar? Ya mejoró. Ahí sentaditos vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que de verdad nos hable hoy, que nos dé una palabra. Yo tal vez pueda hablar una teología o una experiencia de la palabra, pero Dios habla donde el hombre no puede hablar y necesitamos oír la palabra de Dios. Amén. Cierren sus oídos por un momento. Vamos a exponernos un poco más. Vamos a cerrar ya el ambiente de pronto de euforia y tengamos un espíritu receptivo a la palabra de Dios. Yo sé que Dios puede cambiar las cosas. Una palabra puede transformar su vida, su situación, su destino. Pero una palabra también lo puede catapultar al propósito de Dios. Y yo creo que esta noche es una noche especial, porque Dios la ha planeado así.
Señor, aquí estamos una vez más para darte gloria, honra y alabanza. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te glorifiques, que hagas lo que has planeado hacer para esta noche. Y nosotros estaremos ahí para ti. Nos exponemos a tu honor, a tu gracia y a tu presencia para que obres en nuestra vida. Si alguien aquí que está cargado, de pronto angustiado, Señor, de pronto está con batallas que le impiden acercarte a ti, Señor, oramos para que eso tenga un final, para que haya una respuesta y para que haya un espíritu receptivo a tu palabra. Gracias, Dios. Prometemos darte la gloria a ti. Amén, amén y amén. Bueno, puede abrir los ojitos. No voy a extender mucho, queremos siempre dar una palabra, pero queremos orar también, ministrar. Y quiero tomar solo 2 versículos para basarme en ellos para este mensaje. Uno está en Jeremías capítulo 15, versículo 1, y el otro está en Ezequiel capítulo 14, versículo 13 y 14. Voy a leer en favor de los que de pronto no traen Biblia, o la trago, ábrela o enciéndala, y vamos a leer el nombre de Jesús. Dice Jeremías 15:1, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Échalos de mi presencia y salgan. Versículo número 1. Ahora Ezequiel capítulo 14, versículo 13 al 14 dice así: Hijo de hombre, cuando la tierra pegare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, la quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella esos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. Amén. Quiero hablar esta noche acerca de algunas situaciones, virtudes que son necesarias para transformar un territorio, una nación, un pueblo. Y para poder hablar de eso tenemos que tomar nuestro contexto. Estamos en nuestra nación y no es para nadie ajeno que hemos pasado un tiempo algo difícil. Un tiempo complicado, un tiempo donde Dios ha permitido esto y nos ha costado un poco caminar en la situación que tenemos en nuestro país. Aquí en la frontera hemos visto también crisis, hemos visto situaciones, pero también hemos visto la mano de Dios levantando un pueblo, hemos visto a Dios también obrar, manifestarse, y hemos visto que a pesar de la crisis, Dios ha estado ahí para nosotros. ¿Alguien aquí Dios ha estado ahí para usted? Amén. Bien. Pero aquí en la Biblia encuentro, en estos versículos, aunque no hablan mucho, pero no es el punto, sino que en la Biblia encuentro que Dios quiere hacer algo en algunos lugares, pero solo encuentro 5 hombres en la Biblia que si Dios decidiera hacer algo en un lugar, si ellos estuviesen ahí, y si lo que Dios quisiera hacer sería juicio por causa de estos hombres, Dios se detendría. Y si Dios quisiera traer algo bueno sobre un lugar y estos hombres estuviesen ahí, entonces Dios usaría a estos hombres. Y yo quiero hablarles de esto. ¿Qué tenían estos hombres? ¿Qué hicieron estos hombres para tener semejante favor de Dios? Para tener este lugar en la presencia de Dios, para ser conocidos por Dios y así fueron usados para transformar un territorio. No todos en la Biblia tenían este privilegio. No todos en la Biblia tenían esa capacidad de pararse frente a Dios y decir: Dios, yo voy a hacer esto, pero si ellos están ahí, entonces yo me voy a tener. Y saben una cosa, que necesitamos levantar una iglesia con hombres y mujeres que provoquen a Dios de esta manera. La frontera necesita levantar iglesias donde haya hombres y mujeres que Dios los conozca por su nombre y diga: si ellos están allí, entonces yo voy a enviar esto bueno sobre la frontera. Para que dé la gloria a Dios. ¿Dónde están los hombres y mujeres? De gloria a Dios. Y es impactante porque estos hombres que tenían ellos. Y lo primero que quiero hablarles es que para Dios éxito no es lo mismo que para el hombre. Para Dios, una persona exitosa en Dios no es lo mismo que para el hombre. Quizás para el hombre el éxito quizás es tener mucha gente, si hablando pues de los ministros, tener una iglesia numerosa, buena economía, tener buenas instalaciones y todas estas cosas. Pero hemos visto a través del tiempo que esto no es
Tal vez para el empresario, éxito para él sería tener una gran empresa, ser conocido secularmente y diríamos muchas cosas más acerca de lo que el hombre le dice éxito. Pero para Dios no es así. Para Dios alguien exitoso es alguien que ha sido conocido por Él. Y créame que no todas las personas son conocidas por Dios. No todos son conocidos por el Señor. Alguien que ha tocado su corazón, alguien que ha entrado tan profundo en su presencia que Dios diga, yo lo conozco, Él es de los míos y Él está ahí. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Entonces, ¿usted quiere ser exitoso para Dios o para los hombres? Y yo voy a empezar a hablar, vamos a ver si alcanzamos a dar todos, pero el primero que voy a tomar como referencia es a Moisés. Moisés en la Biblia es conocido por nosotros porque fue un hombre importante. Dice la Biblia que no hubo profeta, ¿sí? Un hombre tan virtuoso en Israel. Y siempre que acordamos de Moisés pensamos en que fue el hombre usado por Dios para sacar el pueblo de Egipto. Fue instrumento, y es verdad. Y fue el hombre que Dios le entregó leyes. Las leyes no las dio Moisés. La Biblia dice que Dios con su dedo, Dios le dio el Espíritu Santo, le entregó esas leyes, todo el Taná, el Talmud y todos los decodificadores de la ley. Pero, ¿qué es lo que hizo Moisés para que Dios lo tuviera en cuenta y lo amara de esta manera? Y si miramos la vida de Moisés, primero, su llamamiento fue en el desierto. En Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 4, o Éxodo 3, encontramos que Moisés fue criado en un palacio, ¿cierto? Fue criado allí en la realeza, sabía quizás muchas cosas del gobierno, pero un día se le entra el no sé qué y mata a un egipcio y huye al desierto, y allí pasa muchos años en el desierto. Y en el desierto Dios se le manifiesta en una zarza que no se consumía, y allí Dios llama a Moisés. El ministerio de Moisés no fue llamado a una reunión como esta, a donde de pronto estamos cómodos, de acá, así como una bendición, sin café es imposible ganar a los pastores. Eso nos da primeras suponías. Pero él fue llamado en el desierto, en una circunstancia difícil, quizás muy lleno de desilusión, lleno de desesperanza. Allí en el desierto, tal vez su destino ya tenía otro enfoque. Tal vez él pensaba que se iba a quedar allí criando ovejas, chivos toda la vida, pero Dios lo llama en el desierto. Pero el ministerio de Moisés, segundo, en Éxodo 18, vemos que el ministerio de Moisés se desarrolla en el desierto. Moisés no desarrolló su ministerio en un lugar de estatus ministerial, sino que todo el trayecto de su ministerio, él se la pasó andando en el desierto casi 40 años con esta gente, con este pueblo. Y déjeme decirle que ese pueblo no era un pueblo fácil, era un pueblo difícil, un pueblo que apenas Moisés daba la espalda, le levantaron un becerro de oro. Eso no pasa en el día. A la gente de hoy día ama más a Dios, ¿cierto que sí? Pero esta gente era terrible. Ellos querían volver allá a Egipto a pisar ladrillos, a comer de lo que le daban allá, y con medio descuido ya se querían descarriar. Esa gente era tremenda, pero este hombre sirvió a esa gente, desarrolló su ministerio en el desierto y estuvo allí. Pero un día Dios se le presenta y le dice a Moisés en Deuteronomio 32:48 que él le ha servido, que ha sido un gran hombre y que este hombre ha sido importantísimo para la historia bíblica, pero él no va a entrar a la bendición. Y esto es duro, porque le dicen: Moisés, tú no vas a entrar. Usted me ha servido todos sus 40 años, pero tú no vas a entrar en la bendición. Pero eso me asombra, porque quizás yo le diría a uno de ustedes: hermano, venga a trabajar esta semana, y el domingo llega a la casa y le digo: hermano, no me va a pagar, pero venga mañana. ¿Usted qué me dice? Pastor está loco, quizás que se fumó de pastor. Ni loco vuelvo por allá, me voy a poner a trabajar gratis, ¿cierto? Pero sería algo como lo que le pasó a Moisés. ¿Y saben qué hizo Moisés? Moisés, a pesar de que su ministerio fue en el desierto, a pesar de que se desarrolló en el desierto y Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida, Moisés
le sirvió a Dios y le sirvió a ese pueblo todos los días de su vida con la misma pasión, con la misma determinación, hasta que Dios decidió llevárselo. Y eso es lo que Dios está necesitando: hombres y mujeres que le sirvan a Dios, que amen a Dios y que sigan a Dios sin importar nada hasta el último día de su vida. Así encontramos gente por ahí que se enamoran del estatus ministerial. Cuando le agarran con un saco, una corbata, yo quiero como él con el saco y la corbata. Yo quiero que me llamen pastor, yo quiero que me llamen eso, yo quiero allá con la guitarra, el micrófono. Y nos enamoramos de esa soda, y cuando no la tenemos, abandonamos el llamado, nos quedamos allí en el camino y nos vamos a hacer otras cosas. No, Moisés no era de eso, había una razón específica en Moisés. Moisés descubrió algo que tal vez algunos lo han descubierto, que Moisés era un hombre apasionado, diga conmigo, apasionado por la presencia de Dios. Y esto es lo que se necesita, una de las cosas que se necesitan para ser conocidos por Dios. No alguien que busque la verdad, alguien apasionado por la presencia de Dios. Moisés fue un hombre apasionado por la presencia de Dios. Moisés amaba la presencia de Dios. Moisés se metía en la presencia de Dios. Moisés disfrutaba de la presencia de Dios. Y cuando un hombre descubre eso, entonces no hay nada más que importe en la vida, no hay nada más que importe en este mundo, sino agradar a Dios, sino servir a Dios, sin importar la recompensa. Esta era una de las virtudes de Moisés, un hombre que amaba la presencia de Dios. La pregunta que yo le hago es: ¿usted ama la presencia de Dios? Amén. Tome apunte. Moisés experimentó el poder de Dios. Es el primer nivel. El poder de Dios es algo que yo recibo. Cualquier persona recibe el poder de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el cumplimiento de su palabra. Usted va a una campaña evangelística, casualmente tiene el paso de ir, y llega un evangelista que Dios lo usa en milagros, el poder de Dios. Y llega el más malo del pueblo y le duele parar, llega cojo, y Dios lo sana y se va andando derecho. Llega el enfermo allí y Dios lo sana. A veces la iglesia sigue enferma, dígame. Parece que el empleo es por la gracia de Dios. El poder de Dios es algo que yo recibo, y esas personas reciben la gracia de Dios para Dios mostrar su misericordia. Porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. El poder de Dios es algo que yo recibo, sin importar si tiene a Cristo o no, sin importar si es hijo de Dios o no. De otra manera, habría una regla sobre eso. El poder de Dios es algo que yo recibo, y lo podemos ver en la Biblia. Había una mujer con flujo de sangre de 12 años, un cáncer, y un día se mete entre la gente. Eso era terrible, porque en ese tiempo las mujeres que padecían de eso no podían estar entre la sociedad, pero ella se metió, se arriesgó y había perdido todo, y tocó a Jesús, y Jesús dice: poder salió de mí. Ella todavía no se había convertido, todavía no se había salvado, pero tomó el poder, provocó el poder de Dios. Y Pedro estaba ahí y dice: Señor, pero todo el mundo lo aprende, no me entiendes. Alguien provocó el poder de Dios, y ella fue sana al instante. Y luego Jesús se presenta y le dice: tu fe te ha salvado, salva, y Dios la sana de su azote. Para que entienda lo que trato de decir acerca del poder de Dios. Pero la iglesia pareciera que en el siglo XXI se quedó de ese nivel, puro buscando el poder de Dios. Si hubo alguien que vio el poder de Dios, fue Moisés. Moisés vio el mar abrirse, vio llover maná todos los días, vio perdices, agua de las piedras. Moisés vio el poder de Dios en su forma más tangible. Moisés conoció el poder de Dios, pero sabe una cosa, que Moisés no se quedó en ese nivel. Hermano, el poder de Dios, cuando tú vienes solo por un milagro, vienes para que Dios te resuelva el problema familiar, para que saque a su hijo que está medio endiablado de las drogas, para que Dios haga algo, te dé un buen trabajo, y Dios lo va a hacer sobre justos o sobre injustos. No se quede en ese nivel, porque la iglesia en ese nivel no impacta un lugar, no impacta un territorio, porque en esas personas no hay pasión por la presencia, o solo una necesidad. Dígame, vaya allá. Nos quedamos en ese nivel, puro buscar milagros y el poder de Dios. ¿Cierto? Yo sé que aquí no pasa eso, porque yo no soy el pastor Osorio. En la iglesia había algunos. Y en martes fui una vez y allá
buscando solo, no está mal. Yo oro por milagros. Esos días fuimos unos misioneros que vinieron de Bogotá, estuvimos orando, hicimos un culto de semana y cuando llegamos el domingo, recuerdo un domingo, ¿cierto? Y la gente dio testimonio, yo salí de cáncer, algunos por darle de los huesos, y bueno, escuchamos, fui a mi familia a visitarla, y no, pastor, Dios me sanó de una quista que le dieron en los senos, y bueno, o sea, el poder de Dios, ¿sí? No se fascine con eso, porque Dios no quiere que llegue hasta ahí. Moisés conoció el poder de Dios. Nivel número 2, la presencia de Dios. El poder de Dios es algo que yo recibo. La presencia es algo que yo busco. Tú no puedes recibir la presencia de Dios si tú no la buscas. Voy a matar una vaca sacada hoy. Yo no creo mucho, tal vez de pronto algunos sí. Esos pastores que ponen la mano a la gente y reciben la presencia de Dios, eso no funciona así. Recibe la unción. No, mi hermano. Esto se necesita búsqueda. Cuando Moisés entendió que solo los milagros no era suficiente, que había más, dígale que está al lado, los milagros no son suficientes, hay más. Entonces emprendió una búsqueda con Dios, porque él quería tener la presencia de Dios. Hermano amado, mire que cuando Dios habla con Moisés y Dios no quiere ir con esa generación a la tierra prometida, él le dice: si usted no va conmigo, no me saque de aquí. ¿Sabe qué le dice Dios? Mi presencia irá contigo, no con el pueblo, con Moisés. Porque Moisés era el que buscaba. Moisés iba al monte, Moisés iba al tabernáculo, Moisés madrugaba por la presencia de Dios, Moisés leía la Biblia, Moisés iba a los cultos, Moisés iba a los ayunos, Moisés estaba apasionado por la presencia de Dios, y como recompensa su búsqueda, su pasión, entonces Dios le dio su presencia sobre él, y el nombre de Moisés fue conocido por Dios, se volvió un intercesor de alto nivel, al punto de que Dios quiere destruir ese pueblo, y Moisés le dice: Señor, no hagas que van a decir las otras naciones. Necesitamos levantar gente apasionada por esa presencia, que cuando Dios quiera moverse en un reino, enviar un juicio, la iglesia clama y diga: ya está mi iglesia, no lo voy a hacer porque están clamando, es más, los voy a bendecir. En lugar de juicio voy a traer avivamiento, en lugar de pobreza traer prosperidad, porque hay gente que no solo busca milagros, sino que está apasionada, está llena, está buscando todo el tiempo la presencia santa de Dios. Y cuando hay presencia, todo cambia. Dios transforma, Dios hace las cosas. ¿Cuántos saben que eso es así? ¿Cuántos le dan gloria a Dios esta noche? ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Un hombre de presencia. Nadie es conocido por Dios sino por la presencia de Dios. En Mateo 7, 22, 23 encontramos un versículo muy común. Hay los hombres que se le acercan al Señor: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. El poder de Dios. Pero Dios dirá: no los conozco. Solo la gente conocida por Dios es la gente que está dispuesta a ir más allá, a sacrificar, a buscar a Dios hasta que lo encuentre. El poder de Dios representa las manos de Dios, pero la presencia de Dios representa su rostro. Gente que está dispuesta a buscar a Dios sin necesidad de que Dios le dé todo. Yo un día escuché a alguien decir algo, una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué pasaría si no hubiese cielo ni infierno? Si no hubiese condenación, si no hubiera todas las cosas que la Biblia dice, ¿seguirías buscando y amar a Dios como lo haces? O de pronto ya como no hay eso, ay, que no vale la pena ir más por allá. ¿Qué pregunta es esa, no? ¿Qué pasaría? Y eso nos lleva a llevar una comparación con la búsqueda. La búsqueda es como cuando, para algunas personas es como cuando fue la moneda menor denominación para acá, 100 pesos, 50 veces. Voy a hacer una pregunta. Si usted sale a la calle y se le pierden 50 pesos ahí en la, ¿usted los busca? 50 pesos. Y una vez más y la tierra la cacha. Hay tiendas que no es plata, así que no.
aquí te va a poner a cortarle por 50 pesos. Pero si usted le pierde un anillo o una esmeralda incrustada allá afuera o en un vaso, usted la busca. Mi hermano, yo me pudo a vivir a esa que encuentre. Hago una casa ahí y allá tengo que encontrar un día. Pues la presencia de Dios debe ser para uno como ese anillo, no como una moneda de 50. Algo que perdemos con mucha facilidad y seguimos andando la vida como si nada. Dios no quiere eso. Dios quiere que la gente que en el corazón sienta deseo por la presencia de Dios. O sea, la cosa no es tan fácil conseguirlo. Si fuese fácil, todo el mundo estaría en su presencia. Pero no es fácil madrugar a las 3 de la mañana a orar y a buscar a Dios, ¿cierto? Y Dios le gusta que uno le busque en la mañana. Usted mira la oración modelo que dice: Padre nuestro, el pan de cada día. Usted no va a pedir el pan de cada día a las 12 de la noche. Es una oración diseñada para la primera hora del día. Dice en el Salmo: si de mañana, de madrugada buscares a Dios, ¿cierto? Y tarde, por la mañana, tarde y noche te buscaré. Entonces, Dios está interesado que lo primero del día sea tener un encuentro con su presencia. Y no es tan fácil. A las 3 de la mañana se está acostado, ahí en el espíritu de cobija, el rollo de la cobija que está al lado, usted no va a parar. Y se está allí, y si está arruchado ahí, usted no se quiere parar. Pero los buscadores sí se paran y sacrifican y buscan. Entonces Dios empieza a manifestar su presencia. La presencia de Dios trae paz, la presencia de Dios trae restauración, la presencia de Dios transforma el carácter y el temperamento de las personas. Moisés era un hombre con un temperamento rudo, era rey, era un asesino, pero luego se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Eso no fue por los discipulados que recibió, era porque era un hombre de presencia. La presencia de Dios transforma su carácter, transforma su temperamento, hermano. Hay gente que ustedes lo ve y están enroscados del temperamento tan bravo, pero Dios cambia eso. Dios empieza a transformar el fruto del espíritu, el fruto del carácter, empieza a ser notorio. Nosotros nos volvemos más amorosos, más pacíficos, con más dominio propio, pero eso lo hace de la presencia de Dios, porque es el fruto, el resultado de la búsqueda. La presencia nos trae prosperidad, bendición. La presencia estuvo donde Obed-Edom 3 meses nomás, 3 meses, y prosperó él. Todo lo que tenía fue prosperado él, sus empleados, sus animales, hasta la suegra no le decía cuando eso. Y en ese tiempo no había redes sociales, no había Instagram, Facebook, WhatsApp, pero fue tan fuerte lo que pasó allí que fue notorio a todo lugar. Toda la gente empezó a hablar de la prosperidad de él. ¿Saben por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios, pero no solo eso, había gente buscadora de la presencia de Dios. ¿Saben por qué digo eso? Porque esa misma arca estuvo en la casa de Abinadab muchos más años. ¿Y saben qué pasó allá? Nada. Hay gente que tiene la presencia de Dios, pero no sabe lo que tiene, porque no están apasionados por él, y por eso no le dan sus beneficios. ¿Alguien agarró ahí? Por eso Dios se manifiesta en esas cosas. La presencia de Dios es la única que puede preservar tu vida, tu llamado. Un ministerio sin la presencia de Dios está en peligro. Personas sirviendo sin la presencia de Dios, personas predicando sin la presencia de Dios, puro con fuerza humana, con talentos, con dones, pero no hay transformación. ¿Ustedes creen que un culto es bueno porque la gente danza y salta? No, un culto es bueno cuando la presencia de Dios transforma el corazón, cuando cambia la vida, cuando las personas salen de allí y algo nuevo fue impartido de ellos. Eso necesitamos en este tiempo. ¿Saben por qué le digo esto? Porque el arca de la presencia de Dios, aquí metieron la vara de Aarón, metieron el maná y las tablas. Y si el arca todavía está hasta el día de hoy, eso está verde, está dando fruto y el maná no se ha dañado. El maná se agarraba hoy y mañana estaba deshecho, pero la presencia se conservaba fresco. Así es nuestra vida, en la presencia de Dios mantenemos florecientes, dando fruto, preservados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, busque la presencia de Dios. Deje solo buscar milagros. Busque su presencia, su compañía, permanecer con Dios, conocerlo, inquirir en su templo. David decía una cosa de mandado, que yo sé la casa de Jehová por largo día. Inquirir es buscar profundamente. Que, mire, yo no sé usted, hermano, pero yo sé que aquí hay personas que extrañan la presencia de Dios, que hace muchos días no tienen un encuentro con el Señor. Yo sé que es estar seco, yo sé que es caminar
fácil la presencia de Dios. Yo sé que es buscar la Biblia y encontrar nada o palabras de juicio y ordena tu casa que pronto morirás. Yo he encontrado eso, cuando uno la seco y de pronto uno puede aparentar que está muy bien, que es muy buscador, que es muy orador, pero está seco. Su casa está en un desierto. Eso le decía David, en tierra árida y seca. Y sabe una cosa, usted puede decir que es por las dificultades, puede decir que es por los problemas. Eso es mentira. ¿Sabe dónde encontró Moisés la presencia de Dios? En el desierto. No le encontró la tierra prometida, no le encontró la bendición, la encontró en el tiempo más difícil de su vida, en un tiempo donde estaba en el desierto. Tal vez usted hoy está en el desierto, tal vez está pasando por crisis, tal vez su ministerio está estancado, tal vez su familia no es lo que usted pensaba y descubrió que las familias no son perfectas, tal vez su matrimonio está en crisis allí siendo sacudido. Pero hermano, esos desiertos son oportunidades, no para ver destrucción, sino para ver a Dios obrar, la gloria de Dios. Moisés vio la presencia de Dios, fue en medio del desierto, allí Dios se sacudió, allí Dios le mostró quién era Él, y allí fue donde se enamoró del Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando Moisés recibe esa noticia, Moisés, tú no vas a entrar. ¿Sabe qué dijo Moisés? No me importa, porque yo encontré algo más grande que un pedazo de tierra que fluye leche y miel. Te encontré allí. Y un hombre y una mujer que tiene la presencia de Dios empieza a restarle valor a las cosas de este mundo y empieza a amar del reino, las celestiales. Un hombre apasionado por Dios, por su presencia, es el primero que llega al punto. Dios llega tarde, lléguese hacia adelante, pelea las primeras sillas. Es el primero que llega a orar. No ve la santa hora que hay en ayuno, se levanta a la madrugada a orar, a adorar, a levantar sus manos y solo adorarle a Él. No le pide nada, le pide a Él, porque entendió que la presencia de Dios lo tenemos todo, que hay libertad, que hay plenitud de gozo, que es todo lo que necesitamos, no es las cosas, es a Él. Busque su presencia. Digo, no, qué cosa. Sabe que a veces uno ora por cosas dentro de la cara. Hay gente que se siente, Dios me falló. Esos días que estuvimos de evangelizar, tocamos a una mujer y decía, sí, Dios me falló. Yo le pedí tanto esto que no lo hizo, y por eso estoy con esto. O sea, las cosas tenían más valor que Dios. Es tremendo esto. Y yo sé que yo a los pastorear parece la gente de sangre en la iglesia. Mira, mi esposa yo tiempo para que yo puestas por pasar. Y Dios pregunta así, ¿por qué sigue Dios? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por eso, no, porque murió en la cruz por mi salvación. Esto es porque es esa. Si no le da lo que pides, si no eres exitoso, si no te sana, sigue amando. ¿Sabe un hombre que era apasionado por Dios? Pero está ahí en el círculo. ¿Sabe qué decía Bob? Nosotros le amarramos un cordón a Bob. Bob en un día perdió todo, las riquezas, quedó pobre. En otro día perdió la familia. Después le cayó un cáncer, una llaga que no la cayó a nadie de la tierra. Luego descubre que sus amigos piensan que él está mal, porque en ese tiempo la gente pensaba que cuando alguien caía en el gran porque era un pecado oculto y lo juzgaban. Luego las cosas se descubrió que era interesante para hacer el siglo XXI. Usted todavía se quedó pobre y sin familia, todavía recién sin integral, maldiga a Dios si fuera así. Y lo dejó, y la suegra le quedó bien con él. Imagínate el pobre hombre. Pero ¿sabe qué se amó? Aunque él me matare, él es espera. Cuando pierde todo, ¿sabe qué dice? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Estaba diciendo, mientras Dios esté conmigo en su presencia, lo demás no importa. Y eso hizo que este hombre fuera delante de Dios conocido, al punto de que Dios presumía todo. Imagínate cuando Dios lo presumo a ustedes, has considerado a mi siervo Ochoa, varón recto, forzado, valiente, está allá. Ojalá no haga esto porque después Satanás diga por dónde está. Así como, pero el punto es que Job siempre mantuvo su mirada puesta en Dios. Amén. En su presencia, siempre. Nunca la dejó de él. Yo creo que cuando perdemos cosas, hasta nos sacude la fe, ¿cierto? Y de repente, como que ya vamos a dar foco, es que tengo una crisis, mi negocio
y aunque no prosperó, no entró a la tierra prometida, se fue satisfecho porque tuvo algo que no tuvo ninguno de ese grupo, de ese equipo, la mayoría de los tuvieron, que fue a Dios con él. Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso era todo lo que necesitaba. Tiene usted caminos de la presencia de Dios, busca usted la presencia de Dios, usted está en la presencia de Dios. Yo le invito, hermano, a que haga un análisis de introspectiva. Mire cómo está su vida con Dios. Mire cuál es el enfoque de su vida. Vuelva a ese enamoramiento, vuelva a esa búsqueda, a esa pasión. Porque sin presencia no hay fuego en su vida. Y debe decirle que un hombre que camina sin la presencia de una mujer es un evangelio aburrido, un evangelio monótono, un evangelio pesado. Pero la presencia de Dios le pone fuego a todo. La presencia hace la diferencia. Hermano, eso se conecta fácil cuando va a buscar de Dios. No le es pesado, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Amén. Amén, amén. No diga que le trató el hermano, sea como Moisés, sea un hombre de presencia. Eso fue la virtud de Moisés, un hombre apasionado por la presencia de Dios. Luego Moisés quiere ver la gloria de Dios, pero eso es otro punto. Poder de Dios, presencia de Dios, gloria de Dios. Pero no vamos a tocar ese punto hoy, otro día que me vuelvan a invitar si me invitan. ¿Sí? Es el primer hombre que les quería hablar esta noche, un hombre apasionado por la presencia de Dios. Número 2, vamos a hablar de Daniel. ¿Qué tenía Daniel ahora? ¿Qué tenía Daniel para que Dios lo considerara un intercesor de alto nivel? Alguien que estaba en el lugar y Dios se movía. Daniel lo conocemos porque era un hombre de comunión, ¿cierto que sí? Dice que Daniel oraba 3 veces como solía orar. ¿Hay alguien aquí que va a tener Daniel? Bueno, la oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Los hombres y mujeres de este caracterizan porque son gente de oración. Este hombre oraba mucho. David oraba mucho. Jesús oraba un promedio de 6 a 8 horas diarias. Jesús cuando salía la gente ya no oraba por la gente, ¿y sabía eso? Jesús no salía a orar por las personas. Jesús salía a dar órdenes a la enfermedad salir, al demonio salir, porque ya había orado, ya había recibido la presencia del Padre y ya Dios le había revelado lo que tenía que hacer. Por eso decía, cuando fue a visitar a la plaza, Padre, gracias porque yo sé que siempre me escucha. Duró muchos días orando para hacer resurrección y Dios le dijo que lo iba a hacer. Y él salía a dar órdenes. Sí, pero era el secreto del ministerio de Jesús era la oración. El ministerio de Jesús duró 3 años de milagros, de predicación, aunque esa no era la obra de él, la obra era morir. Una cosa es el ministerio, otra la obra, pero el ministerio fue poderoso porque era la oración, músicos, líderes, la oración. Un ministerio sin oración es un ministerio seco. Dígame, María. Daniel era un hombre de oración, un hombre dispuesto para Dios, un hombre sabio. Muchos conocemos a Daniel y el poder que se mueve de él, porque Daniel era un hombre profeta, un hombre que Dios lo conoció. Dios estaba ahí cuando él ora y el cielo se mueve. Cuando él ora en Daniel capítulo 10, provoca que los mismos ángeles se muevan, que un principado se mueva. Era un intercesor tremendo y a mí me llama mucho la atención, porque cuando el ángel desciende, él le dice a Daniel, varón muy amado, era conocido del cielo se oían las oraciones de Daniel. Allá ya lo conocían. Esperamos que todos seamos conocidos allá por nuestras oraciones. ¿Sí? Por lo más de que algún día usted ore y diga, ¿viste quién es? Nunca lo había oído. ¿Sí? No, pero aquí no pasa eso. Entonces, pero Daniel tenía un secreto. Dice por aquí que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La virtud de Daniel era su pureza, era la pureza de Daniel, porque Daniel entiende que en Daniel capítulo 1, versículo 8 dice la palabra, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. ¿Sabe por qué decía Daniel esto? Algunos pastores lo escuchaban decir que era carne, sacrificar los ídolos y un poco de... No era eso. Daniel salió para una nación extranjera, donde habían costumbres diferentes, donde habían otras cosas. Entonces, en Deuteronomio 14, capítulo 2 al 6 y en otros pasajes, Dios instala una ley para su pueblo, que había ciertos animales que ellos no podían comer porque esos animales los contaminarían, y al Daniel salir
salir de su nación y estar en una nación extranjera, esa nación extranjera sí comía esos animales, esa nación extranjera no estaba bajo la ley de Dios. Entonces Daniel tenía la ley de Dios en su corazón y él dice: no, yo vivo bajo esta ley, yo no me puedo contaminar con esos alimentos, y propuso en su corazón no hacerlo. Entonces ese deseo de pureza, ese deseo de no contaminarse, puso en Daniel gracia, puso sabiduría, y Daniel y sus amigos fueron favorecidos por Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón propuso no contaminarse, mantener un nivel de pureza. Y me llama la atención muchísimo que Daniel, en el capítulo 6, hay unos hombres que quieren acusarlo. Buscan allí muchas cosas para acusarlo. Buscan su vida por un lado, por el otro. ¿Y saben qué encuentran en Daniel? Diga conmigo: nada. Y yo decía: wow, si Dios permitiera que el enemigo buscara en nuestra vida algo con que acusarnos, yo le digo al Señor: tal vez aparecería una listica para él. Y yo creo que a usted también aparecería una listica. Porque no creo que alguien, excepto Jesús, tuviera un nivel de integridad con ese hombre. Y esa fue una de sus más grandes virtudes, su nivel de pureza. Porque propuso en su corazón no contaminarse con nada. Entonces, cuando el enemigo fue a buscar algo, una dieta, un pecado, alguna cosa, no pudo entornar. ¿Sabe qué encontró? Su pasión por Dios. Desde lo único que hemos encontrado es que ora a su Dios por la mañana, por la tarde y por la noche. Por eso cuando lo meten al pozo los leones que comen carne. Pero Daniel no olía carne, Daniel olía al espíritu. Por eso no se lo podían comer. Digo, si nos metían a nosotros los leones para hacer una fiesta de carnicería, algunos dan muy carnales, dan muy endiablado por ahí, ¿sí? Dios favoreció a este hombre por su nivel de pureza. Y tal vez en ese tiempo se contaminaban con la comida, pero ¿qué dice Jesús de ese tiempo? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dice la palabra de Dios que lo que contamina al hombre en Marcos capítulo 7 dice lo que sale de su boca. Tal vez en la ley era la comida, pero en la gracia es lo que sale de nuestra boca. De pronto dice: del corazón salen los malos pensamientos. Dice: los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la asidia, maledicencia, soberbia, hay una lista de la murmuración, el chisme. Cuando alguien le venga a dar un chisme, proponga en su corazón no contaminarse. Cuando alguien venga a hablar mal del líder, del pastor, proponga en su corazón no contaminarse. Cuando alguien venga con algo así, proponga en su corazón no contaminarse, para que usted tenga el favor de Dios sobre su vida, para que el día malo Dios venga y lo guarde, lo cuide, ponga un cerco sobre usted y el enemigo ya no tenga nada con qué acusarlo. Esa era la virtud de un hombre íntegro, un hombre que propuso en su corazón agradar a Dios. Y esa es la gente que Dios está buscando en ese tiempo para mover la frontera, para mover Ureña, para mover San Antonio. Gente que sea, primero, apasionada por la presencia de Dios, y segundo, gente que sea íntegra, gente que se pare en la brecha y diga: así me digan lo que me digan, pero yo voy a agradar a Dios por encima de todo. Yo voy a mantenerme limpio, voy a cuidar mi integridad, voy a cuidar mi testimonio, voy a luchar por ser algo parecido a Daniel. ¿Alguien está entendiendo esta noche? Amén. Hombre de integridad. Yo lo estudiaba y decía: Señor, si pasara una pantalla de todos los pensamientos que le pasan a uno de ese espanto. Había una bocina que quedaba con la gente, cuando alguno le dice así, y la voz me dice: mátalos, y uno no puede hacerlo. No quiero obedecer, mátalos. Pero Dios nos puede ayudar a ser así como Él quiere, a través de su Espíritu Santo. Mantenga su integridad. Olvídese. Daniel no estaba en su país. ¿Sabe dónde tenemos que vivir eso? Fuera de la iglesia. Aquí no. Aquí la gloria de Dios está. Y aquí nos espiritualizamos bastante en la iglesia. Pero afuera, en su trabajo, en la universidad, con sus amigos, allí donde tiene que ser proponer en su corazón, no contaminarse. Digo, de donde tener esta cervecita con este clima tan bajo, calor. Algunos dicen que ya se agua a la boca, y le
municipio que se llama Cintal. Eso por allá en Santander, muy lejos, hace mucho calor. Y yo trabajaba en la alcaldía, era un funcionario público. Y el alcalde era amigo, porque la esposa de él era hija de una ovejita de la iglesia, un anciano que era eso que le decimos de hueso colorado, así, que se oran, que eso hace el pueblo del cielo y Satanás le tiene miedo. Entonces teníamos esa amistad y el hombre le gustaba bastante beber cerveza. La gente que está afuera siempre te va a probar a ver qué tipo de cristianismo tienes. Y siempre van a hacer un intento a ver si tú flaqueas. Pero no lo hacen, Dios permite eso, para ver qué tan fuerte estás. Y la primera vez que salimos para arreglar un campo, a mí me gusta el fútbol, nos invitaron a jugar fútbol y él me llevó para que ayudara a jugar. Y cuando llegó la gente, montó unas cajas de cerveza Águila. Y sacó una águila y me la ofreció y me dijo, tómate una para la cena, eso no es pecado. Yo me lo miré, le dije, no, lo siento, alcalde, pero yo no. Y no siquiera es por la iglesia, no me gusta la cerveza, yo no tomo eso. Y así continuó por varias veces. Cuando veo que no pudo, entonces él empezó a respetar eso y ya traía la caja, sacaba el cerveza y metía un Gatorade. Después le dije, no hay Gatorade porque me da azúcar en la sangre todo el tiempo tomando un Gatorade. Y yo no sabía que en el equipo de trabajo era un hombre arquitecto que tenía problemas con la bebida. Y él me estaba observando sin darme cuenta. Yo no me di cuenta jamás que su mirada estaba puesta sobre mí a ver qué hacía. Tiempo después yo salí por cosas del ministerio, me tocó más trabajo, te renuncié. Y un día yo iba para mi casa y me lo encontré por allí temprano. Y me dice, ya, Valero, venga. Y yo quiero darle las gracias a usted. Yo le dije, ¿qué le pasa? Es un tipo que era bastante, como dijo a mí cansó. Es un tipo tremendo. Y me dice, gracias. Y yo, ¿qué le pasó? Mire, y empezó a explicarme. Yo por mucho tiempo estuve mirándolo a usted, a ver qué hacía. Y me di cuenta de que usted tan joven, cuando yo estaba más joven, un muchacho tan joven, con tantas presiones, y aún así fue capaz de decidir no emborracharse. Yo dije, yo también puedo. Y usted me sirvió de inspiración para yo dejar la vida. El tipo había dejado la vida. Y ese día, en la mañana, iban a tratar de hacer ejercicio. Digo, si usted se hubiera tomado una cerveza, yo no hubiera creído que eso era posible. Gracias. Yo me quedé quedando así con la oferta. Eso le dije. Pero para que vean lo importante que es mantener una integridad. A veces la gente espera, tiene una expectativa de qué vamos a hacer nosotros. Y eso que hagamos afuera les va a dar la posibilidad de creer o de decir eso es mentira. Y no niego que en nuestro pueblo cristiano hay gente que es más débil en la fe. Hay gente que tiene sus problemas, tiene sus dificultades, pero usted que ha decidido marcar la historia, ser usado por Dios a estos niveles, manténgase firme, sobre todo afuera, porque usted no sabe quién lo está viendo y Dios se glorificará a través de su testimonio. Manténgase, nunca pierda eso, mantenga su pureza, no se contamine, no importa. Y sabe que tendrá dificultad, lo van a señalar, le van a decir santurrón, le van a decir, por allá le dicen a uno las renadillos, que te la pasa del pastor, que ya pide permiso al pastor, que si la mujer le pega, no importa que le pegue, pero mantenga la pureza. Amén. Entonces Daniel nos muestra esta faceta. La pureza refleja su santidad, la santidad de Dios. Recuérdese lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16: sed santos, porque yo soy santo. Y también el Levítico 27 dice: santificados pues, sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Dios demanda santidad de su pueblo. ¿Sabe por qué? Dios no fue tanto como antes en esos tiempos. Yo me puse a la tarea de investigar, un cristiano me hizo una pregunta y me ofendió. En el buen sentido. Él estaba muy nuevo, llegó, agarró la Biblia y me dice: pastor, yo veo la Biblia y Dios no se mueve ahora como se movía antes. Yo creo que Dios ya hoy no hace lo que hacía antes. Y pues nosotros sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿cierto? Y ahora pues tiene razón, debería moverse más. Ya tenemos la Biblia, tenemos ya la revelación de la palabra completa, ya no buscamos más revelación de la palabra, aquí está toda, ya Dios la reveló, buscamos que Dios nos dé
Santo en la antigüedad no tenía el Espíritu, Él venía sobre la gente, obraba, dice la Biblia, el Espíritu vino sobre Sansón, pero ahora somos llenos, ahora Dios mora en nosotros. Eso no crea eso de que hay que hacer 500 ayunos, 200 vigilias para recibir al Espíritu Santo. Pablo dice, recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. El Espíritu Santo está en los cristianos, lo que debe buscar es santidad y llenura, pero el Espíritu Santo está en el que ha nacido de nuevo. Entonces encontramos que parece que la iglesia no tiene ese poder de antes, ese poder transformador. Entonces yo me puse a orar y dije, ¿por qué esta vaina así? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios no se mueve? ¿Por qué en la iglesia cuando vemos un milagro nos fascinamos tanto si debería ser, escuche, debería ser el ámbito natural de la iglesia? Amén. ¿Por qué cuando hay una sanidad o cuando hay un endemoniado? Corra, de pronto se le mete por los ojos, se le mete por pecar. Es más, en la antigüedad había resurrecciones. Imagínense que hay una resurrección hoy en día. La mitad se tira por las ventanas, la otra mitad es por cuento. El hermano se hizo un muerto. Conocí a un amigo, un pastor que se llama Pablo Rojo, no digo Pablo Rojo, es un evangelista del ministerio de Carlos Aragondia, y lo llevamos a un evento de una confraternidad de pastores que hacíamos en Santander. Y Dios lo usa eso de resucitar muertos. Y tenía un libro y yo leí, ¿cómo empezó el ministerio? Resulta que él estaba en la guerra y entonces, bueno, salió de ser militar y no sabía qué hacer con la esposa, entonces colocaron, me hizo acordar mucho nuestra orella, entonces colocó un galpón y empezó a alimentar pollitos. Sí, aquí nos ha tocado así, ¿no? Pollitos. Y empezó dijo un amigo, a sembrar pollos. ¿Sí? Y los alimentó, entonces le entró una peste a los pollos y se le empezaron a morir. Pero ya tenía a Cristo, ya había recibido al Señor, y tenía el llamado, y él no quería aceptar el llamado. Él estaba ahí y dijo, no, yo voy a trabajar con pollos. Los pollos se venden bien, a mí me gusta comer mucho pollo, ¿cierto? Entonces dice que en medio de todo eso, él vio una palabra en la Biblia que decía que Jesús resucitó. Entonces él agarró un pollito muerto, ya el pollo estaba muerto, y oró por el pollito. Cuando terminó de orar, el pollito resucitó. Así que hermano, si tiene pollos, inténtelo. Cuando se muera, le va a tener el poder de la resurrección. No lo mate, ¿no? Porque si la grande mate, le voy a decir, no resulta comer. Y el hombre vio que Dios lo usaba en esta área. Entonces entró al ministerio, fue formado, también tenía la iglesia. Y decía él, que hubo un tiempo que empezó a hablar de la resurrección, y era posible que el poder de Dios lo pueda hacer. ¿Alguien sabe que Dios puede resucitar muertos? Allí en Angoloca hay un indígena, Casqué, y había como 14 resucitados, los resucitan por teléfono. Y entonces, casualmente en esos días, murió el familiar de mi hermanito. Y el hermanito me llevó el difunto a la iglesia. ¿Cómo te queda la resurrección? Resuciten. ¿Se imaginan que le hagan eso a uno acá? Yo por el Pablo de eso. Resucita, ¿no? Y entonces el hombre empezó a orar, a proclamar la sangre de Jesús, a decir la sangre tiene poder, y a cantar todo el mundo, y no pasaba nada, el muerto seguía muerto. Dice que llegó un momento que se frustró, se cargó, y créame que esas cosas pueden sacudir la fe de uno cuando uno cree algo y predica eso, y cuando ya toca ponerse a la prueba de eso, entonces no pasa nada. Es como nosotros decimos, el gusto vive por fe, pero cuando no nos llega al suelo o algo, ¿qué ahora qué voy a hacer? Seguir igualito. Entonces dice que Dios le habló, el Espíritu Santo le habló y dijo, ¿quién lo va a hacer, usted o yo? Y él le dijo, Señor, usted. Entonces, ¿por qué se carga? Déjame que yo lo haga para que yo me lleve la gloria. Entonces se tranquilizó, empezó a orar, a hacer otras cosas por ahí, cuando él sintió que él percibió un viento que está atrás de la iglesia. Ese viento apacible. Y la voz le dijo, ahora sí es mi momento. Y fue, le colocó la mano en el féretro y le dijo, levántate en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Se levantó. Dice él que la mitad de la guerra arrancó a correr, asustado. No estaban preparados para esos milagros. ¿Están preparados para eso? Para esos milagros, arrancan a correr, la gente corría y la otra mitad se quedó ahí como estupefacta, no sabían qué hacer, porque dice él, no estábamos preparados para ese tipo de milagros. Y hermanos, ¿saben que la iglesia primitiva era normal? Es más, llevaban paños y colocaban a la gente y resucitaba. Debería ser así. ¿Qué nos ha pasado? Nos han pasado dos cosas.
número uno, que hemos perdido la pasión por la presencia de Dios. La gente hoy en día está más llena de letra, de teología, y no es que esté en contra de la teología. Yo soy teólogo, fui director del instituto, pero he descubierto que es solo una forma, una herramienta. La teología es como el hombre interpreta a Dios. ¿Y quién interpreta a Dios? Dios es soberano, el carácter es todopoderoso. Entonces, es uno de los problemas, es que el hombre se ha contaminado muchísimo y quiere salir más él que Dios. ¿Sí? Y el número dos es que los hombres de hoy en día no buscan a Dios como los hombres de esos tiempos. Los hombres de hoy en día, ministros que ni oran, ni leen la Biblia, cristianos que tienen oraciones de 5 minutos, 10 minutos, llegan, Señor, gracias. Y si no hay ese nivel de búsqueda, entonces no hay gloria. Sin búsqueda no hay gloria. El pueblo de Israel sacan hasta un año sabático, cada 7 años un año sabático, únicamente para adorar a Dios. Y ellos hacen cultos de 2 horas como nosotros, hacen semanas completas para adorar a Dios y llevan primicia, llevan lo mejor, lo bueno, lo escogido. Esta gente se entrega a la adoración a Dios. Entonces por eso Dios se manifiesta de esta manera. El día que usemos a Dios de esta manera, pues Dios se manifestará de esta manera. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces Daniel nos muestra la integridad. Nos queda pendiente Noé fue por su obediencia, por su integridad, y Samuel por la disposición y fidelidad a Dios. Vamos a dejar esta enseñanza hasta ahí y vamos a quedarnos con estos 2 ejemplos de hombres que Dios conoció. Dios los conoció. Dios sabía quiénes eran. Un hombre que movía una ciudad. Miren, rogamos a Dios profundamente. Acá estamos de la confraternidad, por acá compartimos con los pastores. Y he andado en muchos lugares. Y algo de lo que realmente tenemos hambre y expectativa es de ver una iglesia de este nivel de que mueva la mano de Dios. Que no nos quedemos solo con buscar milagros y la solución a un problema, sino que hay una iglesia que sea capaz de provocar la transformación de la sociedad. Nuestro país no va a cambiar un hombre, un sistema político, no lo va a cambiar nada las ideologías. El país lo va a cambiar Dios cuando la iglesia se pare frente y diga: allí está mi pueblo, voy a traer el avivamiento prometido. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que dejar de perder tanto el tiempo, tenemos que dejar de estar tan metidos en las redes sociales, tenemos que derribar la cantidad de conceptos y argumentos que nos impiden alcanzar a Dios, tenemos que dejar de dormir tanto y empezar a apasionarnos por la presencia de Dios, empezar a entrar en ese tremendo romance. Acuérdese cuando usted se convirtió, usted vivía enamorado. ¿Qué le pasó? ¿Por qué dejó de enamorarse? ¿Por qué dejó de buscar? ¿Por qué se enfrió en algún momento? ¿Por qué le entró el desánimo? Tenemos que volver a eso. Yo escucho muchos cristianos, museos espirituales, gente que cuenta lo que Dios hizo un día, pero no lo que Dios está haciendo hoy. No, tenemos que sacudirnos y decir: bueno, yo voy a hablar de lo que Dios está haciendo hoy, que es más grande que lo que hizo un día en mi vida, porque cada día debería ser de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero hay que pagar un precio, hay que desconectarnos de muchas cosas y conectarnos más con la presencia de Dios, buscar la presencia apasionadamente y ser hombres y mujeres íntegros, que nos paremos en la brecha a representar bien lo que Dios nos ha mandado a hacer, a representar bien su reino de esta tierra, y cuando la gente mire la iglesia y diga: wow, realmente esa gente tiene a Dios. Dice la Biblia que la iglesia primitiva, aún los de afuera, tenían un favor con el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios estaba con ellos. Ellos les favorecían, decían: Dios está conmigo. ¿Usted quiere ser de las personas? Yo sí me muero de ganas por ser esas personas. Yo digo: Señor, yo no quiero ser nunca un espectador de lo que vayan a hacer. Yo también quiero ser protagonista. Yo quiero buscar su presencia hasta un punto que la busque desesperadamente, hasta que no me importe nada lo terrenal, sino tu gloria. Y pararme y decir: Señor, lo que esté mal en mí, sácalo. Yo quiero ser íntegro para ti. Por favor, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Si algo nos puede ayudar, vamos a orar a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que su presencia se manifieste una vez más en nosotros, pero no con
los milagros. Yo le voy a pedir algo esta noche. No le pida cosas materiales esta noche. Tal vez usted diga, voy al aniversario, voy porque va a haber un predicador moreno simpático. Yo soy de mi esposa. ¿Sí? Simpático, una mirada así de, no, usted no digo por eso. Quítese de esa idea. Tal vez usted diga, no, yo digo que yo estoy enfermo, milagro. La presencia de Dios puede hacer eso y mucho más. Pero más que Dios darle algo, Él quiere que usted le conozca. Que usted pueda ver. Es tan duro cuando hay gente que ha escuchado tanto del Evangelio, pero nunca me tiene en cuenta con su presencia. Tiene buena información de Dios, una teoría que no recibieron. Yo les cuento algo personal, porque hace nunca lo hablo, pero yo les digo que hoy quiero hacerlo. Yo probé cosas fuertes en mi vida. Yo nací en un lugar cristiano, pero mi mamá, cuando yo tenía como 8 años, se convirtió al Señor. Mi mamá fue una mujer terrible. Mi mamá le tenía miedo que era tremenda cuchillera. Yo no de eso, de una cuchilla. Tenía respeto. Consumió drogas, prostitución. Cuando yo estaba bebé, ella me cuenta que ella estuvo en la casa. Cuando yo estaba de pecho, pues me fui a la casa con ella, porque ya no había casa. Y llegó el Señor a su vida, fue tremendo. Son de las conversiones que marcan como un fuego sobre ella. Y lleva unos 30 años en el Evangelio mundial. Nunca había escuchado así de Olga atrás, nunca la he visto animar. Y pruebas que le lleguen, las pruebas como que malamente dan buscar a Dios. Y eso me sirvió como testimonio cuando yo estaba en el ministerio, los pastores renunciamos en el año unas 3 veces. Pasó 8 años viendo lo que digo. Y unas 5 veces queremos salir corriendo y otras queremos matar a los líderes y así. Pero cuando me desanimo, me acuerdo de ella, wow, yo no me puedo rendir porque si ella no se ha rendido, ha sido un tremendo testimonio. Pero yo no sé qué el Evangelio, a mí me gustó. A mí me gustaba la palabra, pero no me gustaba. A mí me gustaba el rock, el metal, toda la música, y yo no veía la iglesia que era la pared, para ver la capilla, yo no veía las alabanzas. Y probé cosas fuertes en mi vida. Yo siempre oí de Dios. Yo sabía del fuego de Dios. Porque mi mamá me llevaba a las vigilias y pasaba por el cuando la gente empezaba a seguir el poder de Dios. Pero no quería ser parte de la vida lógica, no que lo rechaza de Dios. Yo sé que por ahí, pero yo no quiero eso. Y probé cosas fuertes. Yo a los 17 era alcohólico. Tomaba todos los días lo que encontrara: cerveza, whisky, guarapo, cualquier cosa que pudiera ganar. Duré como 1 año y casi medio bebiendo todos los días, literalmente. Mi mamá se sentaba en la casa y esperaba que llegara a las 3 de la mañana, y cuando llegaba ella se ponía a orar y ella oraba por mí porque a mí no me gustaba el Evangelio. La única forma de que pudiera orar, que yo dejara que orara por mí, era porque llegaba borracho y no me podía mover. Entonces oraba por mí, me colocaba la mano en la cabeza y me decía: mi hijo no es un borracho, es un predicador. Yo mi solo lo habrán de él predicándole a muchos. Y yo le decía: el demonio que tiene el diablo, ¿quién sabe qué maricón está dando el pastor a usted? Eso no va a pasar. Y hablaba. Y un día me echaba aceite, así yo pensaba que era que me iba a fritar. No me fría, yo pienso, yo era que claro. Los tiempos después me convertí, pero fue algo tremendo, porque yo probé licor, algunas drogas, gocé de pronto de algunas cosas a mi corta juventud, agarré dinero. Y mire, yo probé cosas fuertes, pero saben que nunca probé nada más fuerte que la presencia de Dios. Por eso te digo, tienes que abrir tu corazón, exponerte a la presencia del Señor. Yo no quiero solo oír teorías, solo palabras. Eso tiene que ser real, porque el Dios que predicamos es un Dios de presencia y no es el yo seré o el yo fui, el yo soy, el Dios de la hora, el que está en esa casa para mostrar su gloria, para mostrar su poder y decirle: aquí estoy. El Dios que se ha predicado es el mismo que está aquí. Entonces necesitas eso, necesitas presencia. ¿Y sabes qué es la presencia? La presencia es lo único que te puede saciar. Yo dejé la bebida porque la presencia sació ese vacío. Nunca más, cuando la prefiero más la cerveza, mi cuerpo la vomito igual.
cuando empecé a mirar el mundo dije, qué vergüenza lo que yo hacía, porque me sació, me llenó. Usted no lo va a llenar la teología, no lo va a llenar de ir al culto cada 8 días. Es la presencia de Dios. Por eso le estoy predicando eso. Es tan importante, es tan crucial que la presencia de Dios te apasione, que tú dependas de ella, que camines con ella, que empieces a ver a Dios en tu rostro, a conocerlo cada día. ¿Sabe qué hacía Moisés? Moisés fue tan profundo su nivel de presencia que dice la Biblia que hablaba con él como el que habla con cualquier persona, cara a cara. Moisés no solo leía los 10 mandamientos y la ley, él hablaba con Dios. Su presencia estaba ahí enfrente. Y él iba para el tabernáculo orando. Y no esperaban que la presencia estuviera en el tabernáculo. La presencia iba por él a donde él iba. La presencia vendrá en su casa aquí y será una nube, pastor. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios, que es lo que significa presencia. Y tú vas al trabajo y la presencia se mueve para allá. Y tú vas a tu familia y la presencia se mueve para allá. Y Dios estará ahí mostrándole su gloria, porque gloriedad, la presencia significa crucero, estar con alguien, andar con alguien. Y por eso la Biblia dice que no caminó con Dios, y sencillamente dice la presencia de Dios estaba con él. Espíritu Santo, vamos a corazón, vamos a orar. Si alguien siente, no voy a decir la palabra, si alguien siente la necesidad de ir al altar y decir, Señor, hazme un apasionado por tu presencia, porque le garantizo que algo va a pasar en estos días. Quizás Dios lo va a levantar en la madrugada a orar, lo va a despertar porque quiere encontrarse contigo. Hay gente que, ¿por qué no te busca la madrugada? Porque es el único horario que no estás entretenido en las redes de la televisión, que puede estar contigo, que puede abrir tu corazón. Aquí hay gente que necesita volver a la presencia de Dios porque han tenido tropiezos, porque tal vez una vez cayeron y piensan que ya Dios terminó. No. La presencia de Dios te puede restaurar esta noche. Señor, soy el Espíritu Santo. Sopla tu espíritu de vida, tu ruaj de vida. Cierra sus oídos sobre todo lo que está muerto, ministerios quebrados, ministerios rotos, enterrados, secos. El ruaj de vida sobre matrimonios que han estado en crisis. La presencia de Dios empieza a sanar. Sobre tu casa, más sanadores de Dios. Sopla, Señor. Trae algo fresco, nuevo, Señor. Así como dice la Biblia, como el siervo brama por las corrientes de la paz y clama la verdad. Mi alma tiene sed de Dios. Señor, con sed de Dios, mucha sed espiritual, de búsqueda, de comunión. Señor, mira su corazón, lo sensible que es a ti, Señor, que aún en medio de la alabanza pude percibir tu gloria. ¿Será que pueden cantar algo para ir cerrando? Levante su manito y dice, Señor, comprométase con Dios esta noche, Señor. Queremos ser. Esta iglesia será conocida, no tanto por los milagros, sino por la presencia de Dios. Porque Dios habita esta casa. Porque Dios empieza a levantar una generación hambrienta de la gloria de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, sopla, sopla. Allí donde se está, dile, Señor, no, avívame. Trae tu gloria sobre mí. Trae tu presencia, Señor. No quiero seguir caminando sin tu presencia. Moisés lo dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no salgas de este lugar. Yo no quiero nunca más caminar sin tu presencia, Señor. Cambia el corazón, restaura el que está caído. Quiero que sientas una oración. Aquellos que de repente en algún momento tropezaron, cayeron, tuvieron dificultades y que por esta razón se sintieron indignos, lejos de la presencia. Yo quiero no lo dejar pasar acá porque son más, sino que usted donde está, aunque usted siempre venía acá y yo no usted, pero allí donde usted está, solo ese momento, ¿verdad? Que de pronto tropezar en el Señor. Yo te fallé, yo te aparté, pero aquí estoy. Dios quiere restaurar esta
día se encontró con la presencia de Dios allí en ese lugar en Betel y empezó a orar y se agarró del Señor, y ese día Dios lo transformó, le cambió esa naturaleza de Jacob por Israel y levantó a este hombre que luego fue testimonio público. ¿Usted dónde está ahí? Empieza a desechar los pensamientos de fracaso, de derrota, y que venga el Señor. Vuelve otra vez a mí. Sansón un día oró, después de haber fracasado, y dijo: Señor, si volvieras otra vez a mí como otras veces, como hace mucho tiempo. Y Dios vino sobre él otra vez y lo restauró. Gracias, Señor. Bendigo a la iglesia, bendigo a este ministerio, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya un hambre terrible por la presencia de Dios, como nunca antes, como nunca antes. Levanta intercesores hambrientos de tu presencia, músicos adoradores que solo quieran adorar también en espíritu y en verdad, ministros que amen tu presencia, que los levantes en las madrugadas, que los entres en estado de oración por horas, gente que puede vivir, que puede decir: Señor, yo no puedo vivir un día sin tu presencia. Levanta, levanta, levanta. Ese es el nuevo tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Más. Cadenas se caen esta noche. Lo que te impide acercarte a Dios se cae. Se caen las cadenas. Se rompen los yugos de esclavitud. Si hay ataduras, se quebrantan ahora. Y que caiga fuego. Que caiga fuego del Espíritu Santo. Levanta, Señor. Ahora. Ahí todo que está enfermo se sana ahora. Toda enfermedad se va. Todo quiste, dolores de cabeza, migraña, insomnio se van ahora. Ahora el quiste, cáncer se va. Personas que tienen la columna desviada, ahora se endereza en el nombre de Jesús. Más, Espíritu Santo. Y déjame beber. Gracias, Señor. Quiero orar por ti, Espíritu Santo. Trae más de tu presencia. Algo fresco, dulce, Señor. Profundo. Un nivel de comunión profundo, Señor. En su adoración. Por un cántico nuevo en su boca, Señor. Señor, sana todo quebrantamiento. Ten la sanidad sobre ella. Así como el buen pastor que unge las heridas. Y su adoración vuelva a fluir, Señor. Una adoración agradecida, pura delante de Cristo. Más, Jesús. Más. Dile más. Sí, Señor. Sobre esa generación de adoradores. Más. Cobíjame, Señor. Por una profunda más. Toda batalla interna, toda lucha, Señor. Yo quiero un final, Padre. Que haya un estallido de oración. Ahora, voy a orar por ella. Ella está allá atrás. No, algo que Dios quiere hacer. Rostro cubierto al Señor. Dios me ora por ella. Su Espíritu Santo. El Señor conoce tu corazón. Sabe que lo has hecho claro. Ha luchado, que es esforzado. Pero pareciera que no lo alcanzarás. Pareciera que no pudieras encontrar algo. Pero que busque tu alma. Es una batalla que se lleva por ti. Pero sabe una cosa, que se pone algo en tu corazón tan
Dios está aquí porque Él dijo que donde estuvieran dos o más, Él está en ti. Sé que hoy se reconcilió con el Señor de gloria. Y aquellos que no han dado ese paso, dile: Señor, yo te recibo mi vida como mi único y suficiente Salvador. Toma mi vida, mi corazón, mi destino, ponlo en tus manos y desátame de toda maldición cultural, maldición política, maldición generacional. Hazme libre para adorarte por la eternidad. Y yo te daré toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Toda la gloria es para ti, Señor, que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Alguien te puede dar gloria a Dios esta noche. Alguien te puede aplaudir al nombre de Dios. Bendiga. Apasionado por la presencia de Dios. Por favor, yo me siento que van a terminar. No olviden, sea un hombre y una mujer apasionado por la presencia de Dios. Dios no necesita mandar, necesita a Dios. Amén. Ya vamos a ir terminando, ya solicitar orar por algo más y vamos a honrar también ese tiempo, ese momento. La Biblia dice en el libro de Proverbios que debemos honrar a Dios con nuestras ofrendas, con los bienes. No lo haga por necesidad, ni por lástima, ni por defecto, porque Dios no le da un poquito de dinero, pero sus reinos y su obra para que sea ensanchado. Y hay tres razones por las cuales vamos a hacer una: porque Dios ya ha provisto, porque la Biblia dice: lo recibo tomando datos. Dos, porque tenemos un corazón agradecido con Dios. Y tres, porque amamos su obra. Entonces vamos a disponernos a sellar también este tiempo, este inicio de aniversario, y vamos a ofrendar al Señor, vamos a consagrar aún más nuestra economía y decirle: Señor, estamos agradecidos, muy gracias por lo que queremos ofrendar esta noche. Quiero que se saque ahí y disponga para hacerlo de manera rápida, lo ponga en su corazón. Y decía David: no me presentaré delante de Dios sin nada, algo daremos para hacer. A ver, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la iglesia, bendecimos este ministerio, Señor, todo lo que tú quieras hacer a través de esta casa, Señor. Sigue ensanchando, provee, Señor, llévate toda maldición financiera, toda iniquidad de pobreza, de ruina, de escasez, Señor, que su pueblo sea conocido, porque la bendición está con nosotros, así como muchos hombres de la Biblia, Señor, que tú le bendices de gran manera. Bendice este ministerio en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Creo que más acá puede pasar. De esta manera le damos gracias al Señor y esperamos que estamos seguros que este aniversario será tremendo, será glorioso y que Dios seguirá haciendo cosas impresionantes en la iglesia. Y estos tiempos que se aproximan será un tiempo donde seremos reconocidos porque Dios anda con nosotros. Dios les bendiga, les amamos muchísimo. Gracias por este tiempo. Y estaremos orando mucho, así como ora por nosotros el pastor y su equipo ministerial, y que Dios le siga ensanchando grandemente a este ministerio de restauración familiar, nuevos comienzos y feliz 8º aniversario. Dios lo bendiga y gracias. Gloria a Dios, mis hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él conoce la necesidad de nuestro corazón. Amén. Creemos que es un nuevo tiempo donde usted y yo debemos prepararnos. Hoy el Señor nos está hablando. Hay una necesidad como iglesia y es de buscar su presencia. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos en esta noche. Pero váyase con esa prueba en su corazón. Porque hoy Dios ha hablado a nuestras vidas. Amén. Dios nos anhela, el Señor nos anhela. Váyase con esa llenura del Espíritu Santo, con esa necesidad de Dios en esta noche. Cierra sus ojos y dile: gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites estar en este lugar, Señor. Gracias porque tú conoces la necesidad de mi alma, de mi corazón, mi vida. Gracias, Señor, porque tú quieres encender ese altar nuevamente en mi vida, Señor. Ayúdame a perseverar en ti, Señor. Que yo pueda buscarte, como dice tu palabra, Señor, de mí
Padre, que donde quiera que yo vaya, tu presencia vaya conmigo, Señor. Dile, Señor, levántame, Señor, levántame, Espíritu Santo, y dame la fortaleza, Señor, la madurez, para poder buscarte diligentemente, Señor. Y para yo tener esa relación contigo, Señor, donde quiera que yo esté, pueda sentir tu presencia, oh Dios. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por nuestros pastores. Gracias por tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra no retorna tras vacía, Señor, sino que ha quedado como una semilla, y una buena semilla, Señor, que dará fruto a su tiempo en cada corazón en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos vamos, Señor, con esa llama encendida, Señor, con ese anhelo de buscar tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos una vez más en esta noche, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Oro, Señor, para que tú, Señor, lleves con bien a cada persona que está en este lugar, Señor. Que tu presencia vaya con ellos, que el ángel de Jehová acampe alrededor y los guarde de todo mal peligro, Señor. Padre, quedamos despedidos de esta noche, de este tiempo, no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Ríndele con la palabra de Dios. Mis hermanos, le hacemos la invitación para el día de mañana. Estaremos en este lugar en vigilia. ¿Cuántos quieren vigilar? ¿Cuántos quieren adorar? ¿Cuántos quieren exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores? No se venga solo, invite a alguien, tráigase a su familia. Dígale, vamos a un lugar privilegiado. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mañana comenzará la vigilia a las 8 de la noche. Va a comenzar a las 8 de la noche. Va a ser dirigida por la iglesia de Ochen. Luego seguirá por la iglesia Jesucristo es Bíblica Salvación, el pastor Johnny Castaneda. Y luego seguirá el pastor de la Ochen. Sé que Dios tiene grandes cosas y tenemos que prepararnos. Yo no sé si usted se va a ir convencido en esta noche, pero Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Así como mi pastor lo decía, en el aposento alto ellos se prepararon y Dios está preparando su iglesia. Yo lo creo. Yo no sé cuántos se quieren preparar, pero yo me quiero preparar porque yo sé que vienen grandes cosas de Dios para nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a despedirnos en esta noche. Váyase con alegría y gozo, váyase con una plenitud y una sed de ese beber de su paz, de ese beber de su presencia y de ese beber de su gozo. Amén. Feliz noche, mis hermanos, que Dios los bendiga.